El efecto Fresh. Historias para estudiantes de español curiosos. Sofía es una mujer todoterreno, una trabajadora incansable. Habla 4 idiomas, casi a la perfección. Podríamos decir que es una supermujer. Yo la admiro muchísimo. Una de las cosas que más me impresiona de ella es su fortaleza, tanto física como mental. Sofía es una apasionada de las montañas y de la escalada. Y creo que para vivir la montaña con la intensidad con la que lo hace ella, no basta con ser fuerte físicamente. También hay que tener la cabeza muy bien amueblada. Hoy vamos a hablar con ella sobre montañismo y sobre cómo disfrutar de la naturaleza tanto como lo hace ella. Seguro que nos inspira y nos ayuda a superar algunos miedos. Por ejemplo, a mí el vértigo es algo que me limita. Me encanta la montaña, pero estoy bastante limitada porque algunos caminos son demasiado complicados para mí. Atención, estudiantes de español curiosos, ¿estáis preparados? ¿Tenéis el material didáctico a mano? ¡Empezamos! Hola Sofía, ¿qué tal? Todo bien. ¿Todo bien? Estás ¿Y tú? cansada, ¿no? Después de Sí, un día largo. sí, un Bueno, poco bueno. cansada. Bueno, Sofía, que tú eres una supermujer, ¿eh? Todoterreno. Sí, pero una super mujer que sí, aquí le gusta mucho dormir. Bueno, no lo he dicho, pero Sofía es de Hungría. Yo, la verdad, Sofía, sé muy poquitas cosas sobre Hungría, así que como vamos a hablar de montañas hoy, quería preguntarte, ¿en Sofía, en Hungría, hay muchas montañas o no? Sí hay montañas, pero diría que son más colinas que montañas porque la montaña más alta de Hungría solamente tiene 1014 metros. Entonces, 1014 para, metros. sí, para Ajá. mí es una colina, no es una montaña. Pero sí hay en el norte y en el oeste del país también, y es más que, sí, hay muchas colinas de Budapest donde puedes ir a correr y donde puedes escalar sobre las rocas. Hay muchos lugares para eso, hacer eso. Ujú. Pero yo vengo de un parte de Hungría, originalmente en el sureste de Szeged, que es muy, muy plano, donde no hay Ajá. montañas en absoluto. O sea que Nada. tu pasión y tu amor por la montaña no viene del lugar donde naciste, pero yo tengo aquí una foto en la que tú Sí, ya estabas, bueno, no es una montaña, pero estabas en el campo, en la naturaleza. es en la parte montañosa de Hungría, de hecho, en el norte, porque yo pasé cada agosto desde que nací en esta parte montañosa en el norte con mis papás. Entonces, mi pasión para las montañas viene de ellos y Ajá. sí, de todas mis vacaciones en las montañas, porque a mis papás no les gustó la playa. No En les gustaba absoluto, la playa, no, no les no les gustaba. gustaba, no les gustaba la playa porque en la playa hay muchísima gente y en las montañas hay menos, hay más naturaleza y sí, de hecho, a mí me gustan las montañas más que la playa también, Ujú. por eso Muy bien, quizás. muy bien. Tu pasión por la montaña nació, por la naturaleza, ya lo viviste de pequeña y ahora tienes la gran suerte de vivir en una ciudad, bueno, en un país espectacular en cuanto a montañas, ¿no? Sí, porque vivo en Suiza, En pero Suiza. diría que no es, ¿cómo decirlo? Por chance, ¿cómo Por decirlo en casualidad, no es por No es casualidad. no es por casualidad. Yo vivo en Ginebra por las montañas. Yo me Ah, de mudé en Ginebra acuerdo. por las montañas. Decidiste mudarte a Ginebra por las montañas. Exacto, Interesante. exacto. Qué bueno. Bueno, imagino que es increíble, ¿no? Porque tienes las montañas muy cerca, Sí, como por ejemplo creo que este lugar está cerquita de Ginebra, 1 hora, no puedes ir a la montaña todas las semanas. sí, sí, puedes ir.
puedes ir cada noche si quieres. De hecho, a veces en el verano es mucho más fácil porque hay montañas, sí, 30 minutos de Ginebra también en el Jura, o hay una montaña, el Salève, y a donde puedes ir después del trabajo, pero durante el invierno también puedes ir en las montañas. Sí, después del trabajo ya hace noche, claro, es oscuro, pero con las frontales puedes hacer esquí, um, sí puedes hacer cosas en las montañas. De Y acuerdo, lo creo que hacemos, sí, muy a menudo. lo hacéis muy a menudo. Muy bien, es un lujo realmente, ¿no? Como decimos en español. Bueno, Suiza es un país muy montañoso, lo sabemos, pero en España también hay muchas montañas, ¿eh? Es el Sí, segundo país más montañoso de Europa, sí. realmente. Y hay montañas bonitas, los Pirineos y en Cataluña hay muchas montañas, hay muchos lugares también, sí, para esquiar, para hacer alpinismo, para escalar. Ujú, Sí, sí, creo que yo conozco solo eso, pero en otras partes de España también. ujú. Muy bien. Y en Pero las es islas, verdad que mucha gente piensa, ¿no? Siempre asocia a España a playa, pero también tenemos mucha montaña. sí, bonitas montañas. Muy bien. Bueno, la montaña no es fácil y no sé tú cómo lo ves más, como un reto físico o como un reto mental. ¿Qué es Yo, para ti? yo diría que ambos, que claramente hay un aspecto físico porque tienes que entrenarte para poder hacer cosas difíciles en la montaña, que si no tienes la, tienes que tener bastante, que es la palabra, ahora no me Tienes viene, que, pero bueno, tiene un aspecto físico y tienes que sí, tener esa buena condición física, ¿no? sí, Decimos, o estar en forma. estar en forma y tienes que tener estamina para hacer las cosas, también es en inglés, pero que eh, tienes que durar mucho tiempo en las montañas Ah, haciendo cosas difíciles. tienes que tener resistencia, ¿te refieres? Resistencia, no sé si no es la palabra que estoy buscando, pero ahora no me viene la palabra. Es más, sí, que tienes que hacer actividad física durante muchísimo tiempo, que Mm, no, normalmente sí, y es necesario porque es una cosa de sobrevivencia en la montaña. Entonces tienes que, eh, por ejemplo, caminar durante 15 o 20 horas sin ujú. tomar una pausa, si es necesario. Entonces, hay un aspecto físico que claramente tienes que entrenarte y estar fuerte, pero hay también un aspecto mental donde, y es lo que me gusta en las montañas, que muchas veces cuando ya sientes que ya no puedes más, que ya no tienes energía, que ya estás completamente cansada, que no puedes dar más. Y en este momento, cuando tienes que seguir, Ujú. sí puedes. Y que si estás, Ahí tienes que usar tus mecanismos, ¿no? Tu fuerza mental en esos sí, momentos. sí, y es también que, pero muchas veces ponemos límites mentales y en las montañas muchas veces tienes que sobrepasar estos límites porque es necesario Ujú. para tu sobrevivencia. Entonces, cuando ya estás allá, no puedes decir que, ay, ya no puedo más, porque, De porque acuerdo. tienes que continuar y en este momento puedes ver tu límite mental en acción. Bueno, Sofía, no sé si recuerdas cuál ha sido tu experiencia más dura. Creo que tiene que ver con esta foto, ¿verdad? Sí, eso fue una excursión de alpinismo muy, muy largo, donde tuvimos que caminar 16 horas sin Wow. pararnos. 16 horas seguidas sin parar. Sí, sí, porque eso fue en agosto en Suiza, Ujú. um, y ya las condiciones no eran perfectas, que
estuvo muy seca la montaña y las rocas eh, se, se movían muchísimo y hubo avalanchas de rocas. Entonces estuvo muy difícil hacer progreso y todo eso. Y eso sí es del tope de la montaña, eso se llama el Mont Blanc de Chalon. Es en Esa es el la cumbre de la montaña. la cumbre, sí, la cumbre, sí, el pico de la montaña y es una montaña en Valais, en Suiza, muy bonita, pero sí, estuvimos lentos, las condiciones no eran buenas y hicimos el progreso muy lento y por Ujú. eso pasamos mucho tiempo en la montaña y no fuimos el último equipo en la montaña. Algunos terminaron después de nosotros, entonces Pero fue ¿pasaste, duro. pasaste miedo, Sofía? Sí, allá sí, porque hubo una avalancha de rocas largo y estuvimos en esta parte eso no sé cómo se dice en español. En francés es el arête, entonces el ridge. A Eh, la cresta sí, de a la la montaña. cresta, exacto, a la cresta de la montaña y escuchamos eso y también nosotros recibimos algunas rocas en nosotros y tienes mucho miedo porque las rocas vienen muy rápido Ujú. y Y déjame preguntarte, Sofía, ¿por qué ocurrió la avalancha de rocas? ¿Cuál fue el motivo? porque hace demasiado calor. Que cuando empezamos esta salida, por ejemplo, a las 4:30 por la mañana, ya hacía más que 0 grados y no es Más normal. de 0 grados. Más de 0 grados, sí. Y no, eso no es normal. Y eso es calor, más de cero Sí, grados. es calor en 3.000 metros, sí. Ajá. Wow, o sea, por el calor hubo esa avalancha y hubo algún muerto, no, no de No, vuestro equipo, pero ¿hubo algún accidente grave? no, no aquí, no en este momento, pero sí puede ser porque hay una regla que normalmente no puedes estar, por ejemplo, en una cresta como así durante el atardecer, porque hace demasiado calor en el verano. Entonces, si te quedas allá, puede ser un accidente y por eso Mm. tienes que progresar de una manera más rápido. Y eso fue difícil porque si nosotros no tuvimos bastante experiencia, de hecho, en este tipo de alpinismo. No teníais experiencia suficiente. ¿Pero ibas con un equipo o con gente que sabía? Sí, sí, claro, eso Sí. fue una excursión del Club de Alpinismo Suizo y normalmente tuvimos bastante experiencia, es una excursión fácil. En teoría, es solo que Mm. la montaña se cambia. Entonces, por ejemplo, perdimos aquí mucho tiempo porque los glaciares ya se cambiaron y la ruta en la mapa no existía más y por eso nos perdimos durante la noche cuando empezamos. Y no es el error nuestro o de la Mm. gente con experiencia, tampoco es que la montaña se cambia a causa del cambio climático y Ajá. Muy por bien. eso, La montaña sí, cambia a causa del cambio. O sea que, claro, un glaciar ha desaparecido y es totalmente diferente sí, sí, para orientarse. sí, es que hubo también, sí, no sé cómo se llama en español, pero el glaciar cambió un poco a Ujú. causa del cambio climático, que hubo rocas en un lugar donde no tuvieron que estar y sí, que Ujú. tienes que adaptarte a las condiciones que siempre cambian por Claro, el claro. cambio climático. Por eso, bueno, aparte de, ahora después hablaremos de la equipación técnica, ¿no? Pero el entrenamiento es fundamental, ¿no? Para subir, para hacer media montaña o alta montaña, porque esto es alta montaña en realidad, imagino, ¿no? ¿Qué Sí. entrenamiento es necesario? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te entrenas? Normalmente yo corro, que Ajá, hago sí, competencias de trail y ujú. corro en las montañas. Ajá, competiciones de trail haces. Sí, Ujú. Muy y bien. también monto en la bici y hago excursiones largas
es el entrenamiento normal, diría yo. Entonces, caminas en la montaña con un, ah, con un, con mucho peso. Ujú. Sí, contigo eso ayuda y también correr ayuda mucho. Tienes que hacer muchos ejercicios cardíacos, Sí, ejercicios de cardio puedes hacer. ejercicios de cardio y yo también hago musculación clásico con pesos. Muy bien. Es decir, que entrenas la fuerza y la resistencia al final, ¿no? Sí, Que es lo importante. Y también creo que haces cursos o son importantes, imagino, cursos de supervivencia para ayudarte a entender la montaña, ¿no? Y cómo sí, actuar en ciertas situaciones, ¿no? sí, sí, exacto. Sí, hay entrenamientos, no son aquí, es una foto de un curso de supervivencia en las montañas durante el invierno, que como puedes sobrevivir en las montañas, hacer tu fuego, dormir Ujú, en un iglú, entonces, cómo puedes sobrevivir cuando te quedas en la montaña. Pero muy allá bien. es un entrenamiento sobre el rescate Ajá, en los glaciares, porque para hacer actividades en las montañas tienes que hacer dos cosas. Si es verano, tienes que saber cómo hacer un rescate del glaciar. Si ujú. um, alguien se cae en un glaciar y durante el invierno tienes que hacer entrenamientos de cómo salvarte en caso de una avalancha o a los otros. Y este es aquí durmiendo en un iglú. Sí. ¿No se pasa frío? ¿Es verdad que no se pasa frío o pasaste frío? Menos en un iglú de una casa de campaña en el invierno. De Una hecho, tienda de campaña. una tienda de campaña, sí, ¿En menos en serio? un iglú. Es solo que cuando tocas al muro del iglú, sí hace frío. Ajá. O sea, y tú dormiste con tu saco de dormir y nada más. Ahí. Y unas matelas y después saco de dormir. Unas mantas, ¿te refieres? No, matelas, no es matelas, tienes que tener algo para isolarte Para aislarte, sí. para aislarte Normalmente llevamos de la nieve. un aislante le podemos usar o una colchoneta también. Sí, una colchoneta isolador, Ujú. Aislante, aislante. Sí. aislante. Bueno, que respecto a material técnico, a veces hay palabras que yo no conozco porque imagino que para hacer este tipo de excursiones o de montaña necesitas algo, una equipación técnica buena, ¿no? ¿Cuál es el básico que hace falta? De nuevo, eso depende de lo que estás haciendo. Si haces alpinismo, por ejemplo, en el verano, necesitas una cuerda, crampones, un piole, arnés, casco. Esos Ujú. son los mínimos. Si haces esquí alpinismo, no sé cómo se dice. Esquí Y alpino, alpino, en este caso es similar, pero necesitas a tus esquís y los batones también, bastones. bastones. Y sí, depende de lo que estés haciendo, pero sí, crampones, piole, arnés, casco son, sí, Ajá. los minimales. Y también necesitas ropa Técnica. buena, sí, técnica. Ropa técnica buena, ¿no? Sí. Que imagino que no es barata, pero es necesaria. Y si no es barata, pero al menos en Suiza puedes comprarlo todo ya usado. Sí, Ujú. hay Muy bien, de oportunidades. segunda mano. Hay un mercado de Sí, segunda mano. sí, muchos de segunda mano. Sí. Ajá. Qué bien. Bueno, sé que tu sueño era y es subir el Mont Blanc, ¿verdad? Bueno, tu sueño es uno de tus retos. Quizá tu Es sueño un futuro reto. sea el Everest, ¿no? Pero primero el Sí. Mont Blanc. No, yo no quiero subir al Everest. No, no, demasiado. Uf, son No, palabras mayores. no, es más que lo que pasa en el Everest no me interesa.
que yo estoy en las montañas por su belleza y por la naturaleza y hay bastante montañas aquí. Yo también me gustaría aprender más sobre el alpinismo y eso significa estar independiente en las montañas. A mí no me gusta el turismo, alpinismo, lo que pasa en el Everest, que tienes a un guía y los otros llevan tus cosas, eso no me interesa. A mí me interesa aprender cómo estar en las montañas mientras respetas al medio ambiente. Y Ujú. hay bastante montañas en Suiza y en Francia alrededor de mí Claro. donde puedo aprender las cosas. No hay Ujú. que ir al Everest. El Everest, es verdad. De todas formas, tampoco ir sola a la montaña es aconsejable o siempre tienes que ir con por lo menos alguien más. De nuevo, depende de lo que haces. Yo corro sola en las montañas y hago camino sola en las montañas también, pero no hago alpinismo sola, por Mm, ejemplo, porque es demasiado peligroso donde hay glaciares, porque si caes en un glaciar y estás sola, vas a morir. ujú, Si estás con otra persona, la otra persona puede salvarte y ayudarte. Y por ujú, eso hacer eso, esquí alpinismo sola, yo no lo haría. Hay gente que lo hace sola. ujú. De acuerdo. Sí, no hace falta arriesgarse, no poner en Sí, riesgo la vida por, bueno, cuando no es recomendable realmente. Bueno, tengo algunas frases para ir acabando nuestra charla. Hay una frase que dicen, no hay montaña que no se pueda subir. No sé si estás de acuerdo o no con esta frase. Todas se sí, pueden subir. no, sí estoy de acuerdo, pero es más que sí puedes subir todas las montañas, pero necesitas entrenarte y sí, de maneras diferentes, mentalmente, físicamente, y prepararte bien también. Si no, es algo peligroso y difícil y no vas a aprender cosas, Ujú. solo De tener acuerdo, malas experiencias. de acuerdo. Imagino que también es importante a la hora de ir a la montaña el equipo, tener confiar, ¿no? En la gente con la Sí. que vas. Sí, sí, es muy importante. Sí, para mí al menos hacer cosas en las montañas es siempre un trabajo de equipo y tienes Ujú, que ir con gente, sí, que tienen el entrenamiento necesario, también la experiencia, los conocimientos, la formación y en que tienes confianza y que son simpáticos porque pasas mucho tiempo juntos. Y si no son simpáticos, no es ya. muy interesante. Sí, imagino que hay que tener cierta química, ¿no? También, que haya una Sí, química entre las personas. Es importante. Bueno, y esta frase, la montaña no se conquista, te conquistas a ti mismo al subirla, ¿no? Que mucha gente habla de esa introspección, que, ¿estás de acuerdo? sí, estoy de acuerdo, porque sí, para mí estar en las montañas y hacer cosas en las montañas es una forma de meditación, de hecho, Ujú, que si tienes mucho tiempo para pensar en tu vida, em, pero también tienes que estar muy presente en el momento presente, si no, haces totalmente. un paso mal y puedes caer. Y sí, entonces algo, es un viaje interno tanto que es algo externo, que Ujú, subes una montaña ujú. externa, subes una montaña interna también y depende de lo que haces. Ya puedes hacer eso cuando caminas en la montaña también. Bueno, ¿y podrías recomendarnos para los estudiantes de español curiosos que nos siguen una ruta fácil, accesible que podamos hacer? No, por favor, porque yo con el vértigo yo creo que ahí no podría estar. Luego, bueno, hace falta resistencia, una ruta que sea accesible para todos Y y que sea bonita. tu vértigo es una montaña interna que podrías conquistar, Ay, sí, me has pero pillado ahí, ¿eh? Sí, 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 realmente pero es algo.
Sí, no, pero hay caminos bonitos en los Pirineos fáciles durante el verano, Ujú, no en el invierno, pero el verano. Y sí hay muchas colinas ya al lado de Barcelona, por ejemplo, hay muchos lugares. Y ujú, si no, también puedes subir el Teide en las Islas Canarias. Es ujú. alto, pero muy fácil. Es alto pero fácil, ¿no? Sí, sí. Queremos cosas fáciles. Es verdad lo que has dicho y eso es fundamental, ¿no? La misma montaña puede ser muy diferente en invierno o en verano. No tiene nada que ver, ¿no? Sí. Bueno, Sofía, para acabar, siempre le preguntamos a nuestros estudiantes de español curiosos, ¿cuál es tu frase o tu palabra preferida del español? Es ojalá, Ojalá. porque es una palabra que no existe de la misma manera en otros idiomas, al menos que yo hablo, pero un dato curioso que no es una palabra española, es árabe. Ojalá. Ojalá, sí, es muy bonita. Bueno, pues ojalá, ojalá consigas escalar el Mont Blanc. ¿Lo llamaríamos escalar o subir? Sí, yo quiero hacer una ruta un poco más difícil para llegar al Mont Blanc, no la ruta normal, es más escalar que Bueno, subir. pues ojalá consigas tu sueño de subir al Mont Blanc y muchísimas gracias por venir al Efecto Fresh para hablarnos de la montaña y para inspirarnos. Y voy a conquistar mi miedo, voy a conquistar mi vértigo, tienes razón. Muchas gracias, Sí, Sofía. Hasta pronto. de nada, chao. Adiós. Adiós.